Buenos días, compañeros y maestros. Mi nombre es Joshua Ramírez Calzada. Junto a mi equipo con Luis, Gael y Elliot, yo les quiero hablar un poquito acerca de lo que es la contaminación y las fuentes de esta. Un poquito de curiosidades sobre la misma contaminación. Para empezar, me gustaría aclarar o dar un poquito hincapié que es la contaminación. La contaminación es toda aquella actividad nociva o dañina para el planeta, por así decirlo, ya que afecta tanto a los seres humanos, la vida silvestre y al mismo medio ambiente. Esta misma contaminación tiene diferentes fuentes. Antes de llegar a las fuentes de contaminación pues principales, me gustaría mencionar que ¿de dónde provienen estas fuentes? Estas fuentes pueden ser naturales o no naturales. Básicamente con esto me refiero a lo que causa el ser humano y lo que causa el mismo planeta, aunque no sea actividad del ser humano, el planeta también puede llegarse a lastimar a sí mismo o al mismo medio ambiente, ya que solamente por poner ejemplos, una erupción volcánica, por ejemplo, todos esos gases que se liberan siguen siendo dañinos para la misma atmósfera, el mismo medio ambiente, etc. Ahora sí me gustaría pasar un poquito con los no naturales, o sea, lo que causa el ser humano, más que nada, y cómo se van dividiendo un poquito en porcentajes estos mismos daños. Primero me gustaría empezar con los daños, pues serían los industriales, y pues sí, más que nada los industriales, porque es lo que siento yo, conforme lo investigué y iba observando, el más como que relevante, ya que al crear plásticos, materiales, construcciones, etcétera, era lo que más abarcaba este mismo tema de la contaminación. En un 31% aproximadamente se podría catalogar, por así decirlo, en generación de energía. Esta misma generación de energía son centrales eléctricas, combustibles fósiles, ya que se liberan diferentes gases naturales y el petróleo. Sean un poquito los principales en ese 31% para empezar un poco. Más que nada porque se libera dióxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido nitroso. También en un 14% aproximadamente el transporte va a entrar en esta tabla de porcentajes en cantidad para representar lo que es lo que contaminamos nosotros como seres humanos aquí en nuestro medio ambiente. Sería un 13.6% de la industria, ya que se incluirá también la ganadería y agricultura en un 18%, ya que al emitir también diferentes gases al crear estos modos de trabajo con animales, etcétera, más que nada lo que destaca en gases sería el óxido nitroso y, si no me equivoco, dióxido de azufre. Y ya también el óxido nitroso, cabe mencionar que se causa gracias a la fertilización o a los fertilizantes que se ocupan justo en la ganadería y agricultura. También en residuos y basura es en un 4.5%, ya que esa misma basura se tiene que quemar, transportar, reducir para no crear
pues que vivamos dentro de un mundo de basura. El uso de suelo y deforestación al hacer construcciones, etcétera, va a entrar en la tabla en un 15%, ya que obviamente al modificar un planeta hecho para vida, puede crear diferentes, o más bien nos puede meter en una contradicción a la naturaleza, y eso como consecuencia pues traernos más problemas, ¿no? Para nosotros mismos y para la misma naturaleza. Fuentes naturales, como lo había mencionado antes, erupciones volcánicas, tormentas de arena e incendios forestales podrían ser lo más dañino que no ha sido creado por nosotros. Sin embargo, estas mismas fuentes naturales, gracias a nosotros, ahora son más intensas o más notables, ya que por ejemplo ahora, si antes un tsunami no hacía nada o no causaba gran cosa, ahora no solo se mueve basura, se mueve todo lo que hay al paso creado por el ser humano, ya sea diésel, líquidos, comidas, infinidad de cosas. También me gustaría mencionar un poquito cómo ha sido la liberación de dióxido de carbono, por el momento lo diré así, durante todos estos años. En 1995, la emisión de gas natural, dióxido de carbono, eran aproximadamente de 23.5 millones de toneladas métricas. Disculpa. En 2019 se creó el récord de 37 millones de toneladas métricas. En 2020, gracias a la pandemia, se redujo muy notablemente, por así decirlo, a 2 millones de toneladas métricas. Sin embargo, no solo bastó un solo año para que llegáramos a otro récord que sería 36.3 millones de toneladas métricas. Estas mismas fuentes de GEI o gases de efecto invernadero, yo los distribuiría por estos mismos 3 puntos: en calor y electricidad, transporte e industria y manufactura, ya que en diversos países como China, Estados Unidos, Unión Europea e India, etcétera, porque no solo son ellas, ha crecido en forma desmedida estos mismos porcentajes. El transporte creció aproximadamente en un 79.03% y la industria y manufactura creció en un 187%. Desde 1990, estas mismas emisiones de gases de efecto invernadero solo aumentó un 50%. Obviamente en cada punto va creciendo pues poco a poco, ¿no? Porque no vamos a juntar el transporte con el calor y la electricidad o la industria y manufactura. Pero son cantidades muy aproximadas. Para empezar, quiere decir que quedan estas mismas emisiones, estas mismas emisiones de gas de dióxido de carbono. Esto más que nada se refiere a la liberación justo de dióxido de carbono en la atmósfera, que básicamente nos ayuda en procesos naturales muy grandes, ya que es responsable del calentamiento global y del cambio climático, que es básicamente lo que nos mantiene vivos. Entonces, por mi parte solo quería explicar eso, sobre la contaminación, algunas fuentes, algunas consecuencias, y me gustaría mencionar algunas formas de evitarlo, pero pues no sería dar una estadística un poquito muy aleatoria, ya que podría o existen muchos métodos de reciclaje o para contaminar menos,
sin embargo no sería algo muy notorio. Entonces, de mi parte es todo y los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Hola, buen día. Soy Luis Mugartegui y les voy a hablar sobre la contaminación del aire. La contaminación del aire se refiere a la presencia de sustancias extrañas en la atmósfera que pueden alterar la calidad del aire y causar daños a la salud humana y al medio ambiente. Estas sustancias pueden incluir gases, partículas sólidas y líquidas. Ahora voy a hablar de las causas de la contaminación del aire. La quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, calefacción y transporte es la principal fuente de contaminación del aire. Durante la combustión se liberan gases como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, que son perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Un ejemplo es la generación de electricidad. Las plantas de energía que queman carbón, petróleo y gas natural para producir electricidad son una fuente importante de emisiones de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Estas sustancias contribuyen al smog y a la lluvia ácida. Otro ejemplo es el transporte. Los vehículos motorizados como automóviles, camiones y autobuses queman gasolina o diésel, lo que produce CO2, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno y partículas finas. Estas partículas pueden penetrar en los pulmones y causar problemas respiratorios. Otro ejemplo sería la industria. Las actividades industriales como la refinación de petróleo y la producción de cemento liberan una variedad de contaminantes, incluyendo dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles. Otro ejemplo es la industria. Las fábricas y plantas industriales emiten contaminantes en forma de partículas finas, metales pesados y compuestos orgánicos volátiles. Estos contaminantes pueden afectar a la calidad del aire y causar problemas de la salud. Un ejemplo es la manufactura. Las fábricas que producen bienes de consumo liberan contaminantes como partículas finas, metales pesados como plomo y mercurio y compuestos orgánicos volátiles. Estos contaminantes pueden afectar a la calidad del aire y causar problemas de salud. Otro ejemplo son los procesos químicos. La producción de procesos químicos, plásticos y fertilizantes también libera una variedad de contaminantes, incluidos óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos tóxicos. El tercer ejemplo sería el transporte. Los vehículos motorizados, especialmente aquellos que funcionan con gasolina y diésel, emiten grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases nocivos. El tráfico congestionado y los vehículos mal mantenidos agravan aún más esta situación. Un ejemplo son las emisiones vehiculares. Además de los gases mencionados, los vehículos emiten partículas ultrafinas, menos de 0,1 micrómetros, y hidrocarburos no quemados. Las emisiones son más altas en áreas urbanas con tráfico congestionado. Otro ejemplo de transporte sería la aviación. Los aviones emiten dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y vapor de agua, que pueden fomentar estelas y contribuir al calentamiento global. El tercer tipo de transporte es el marítimo. Los barcos, especialmente los que usan combustibles pesados, emiten grandes cantidades de óxido de azufre y óxido de nitrógeno. La cuarta sería agricultura y ganadería. La quema de residuos agrícolas y la cría del ganado emiten gases como metano y amoníaco, que contribuyen a la contaminación del aire. Además, el uso de pesticidas y fertilizantes puede liberar compuestos químicos volátiles. Un ejemplo sería la quema de residuos agrícolas. La práctica de quemar rastrojos y residuos de cultivos libera partículas y gases contaminantes.
Otro ejemplo serían las emisiones de metano. La digestión de los rumiantes, que son las vacas y ovejas, produce metano, un potente gas de efecto invernadero. Otro ejemplo sería el uso de fertilizantes. Los fertilizantes nitrogenados pueden liberar óxido nitroso, otro gas de efecto invernadero. El quinto ejemplo sería incendios forestales y erupciones volcánicas. Estos eventos naturales pueden liberar grandes cantidades de partículas de gases contaminantes en la atmósfera. Aunque son menos frecuentes, puede tener un impacto significativo a la calidad del aire a nivel local y regional. Uno sería los incendios forestales liberan grandes cantidades de partículas y CO2. Los eventos pueden ser naturales o provocados por actividades humanas. Las erupciones volcánicas son los volcanes que emiten dióxido de azufre, cenizas y otros gases que pueden afectar a la calidad del aire y al clima. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la contaminación del aire. Una de las consecuencias es la salud humana. La exposición a la contaminación del aire puede causar problemas respiratorios como asma, bronquitis y enfermedades pulmonares crónicas. También se ha relacionado con enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. La contaminación del aire puede afectar el desarrollo cognitivo de los niños y reducir la esperanza de vida. Una de las causas son las enfermedades respiratorias. La exposición a partículas finas y otros contaminantes puede causar asma, bronquitis crónica y enfermedades pulmonares. Hola, buenos días, tardes, noches. Yo soy Gael y les voy a comentar o hablar sobre los principales contaminantes del aire. Como sabemos, el aire es esencial para la vida, pero la contaminación atmosférica se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales y de salud pública. Según la OMS, más del 90% de la población mundial respira aire contaminado. Este video explicará cuáles son las principales contaminantes del aire, sus efectos en la salud y el medio ambiente, y qué podemos hacer para combatirlos. Los principales contaminantes del aire. El primero está el material particulado, PM2.5 y PM10. ¿Qué es? Son partículas diminutas suspendidas en el aire. Las PM2.5 tienen un diámetro menor a 2.5 micrómetros, lo que les permite penetrar profundamente en los pulmones e incluso entrar en la corriente sanguínea. Las fuentes principales son de los vehículos, las plantas industriales, quema de madera, incendios forestales y polvo de construcción. Los efectos que provoca son enfermedades respiratorias como asma y bronquitis y problemas cardiovasculares. Número 2 tenemos monóxido de carbono, CO. ¿Qué es? Es un gas incoloro e inodoro que resulta de la combustión incompleta de combustibles fósiles. Fuentes principales son los motores de los vehículos, calentadores y hornos mal ventilados. Los efectos que ésta hace son que al inhalarlo reemplaza el oxígeno en la sangre, causando mareos, confusión e incluso la muerte en concentraciones altas. El número 3 tenemos en dióxido de nitrógeno. ¿Qué es? Es un gas tóxico que contribuye a la formación de smog y lluvia ácida. Las fuentes principales de estas son emisiones de vehículos, plantas termoeléctricas y quema de combustibles fósiles. Los efectos que esta hace es que irrita las vías respiratorias, afecta la función pulmonar y agrava enfermedades como el asma. En el número 4 tenemos el dióxido de azufre. ¿Qué es esto? Es un gas con olor fuerte que puede convertirse en partículas finas en la atmósfera. Las fuentes principales de esta son centrales eléctricas, procesos industriales y volcanes. Los efectos que esta causa es su irritación en los ojos, garganta y pulmones. Además, forma lluvia ácida que daña ecosistemas.
En número 5 tenemos el ozono troposférico. ¿Esto qué es? Es un contaminante secundario que se forma cuando los óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles reaccionan con la luz solar. Las fuentes principales de donde provienen es en el tráfico vehicular, emisiones industriales y solventes. Los efectos que puede causar estas son daños a los tejidos pulmonares, reducción de la función pulmonar y problemas en cultivos agrícolas. En el número 6 tenemos compuestos orgánicos volátiles. ¿Estos qué son? Son sustancias químicas que se evaporan fácilmente a temperatura ambiente. Las principales fuentes son productos de limpieza, pinturas, combustibles y solventes industriales. Los efectos que esta puede causar son irritaciones oculares, dolores de cabeza y contribución al ozono troposférico. En número 7 tenemos el plomo y otros metales pesados, que es metal tóxico que puede acumularse en el cuerpo humano y en el medio ambiente. Sus fuentes principales son en industrias metalúrgicas, baterías y combustibles con plomo. Los efectos que este puede causar son daño neurológico, problemas renales y también retraso en el desarrollo en los niños. En número 8 tenemos el metano y otros gases de efecto invernadero. ¿Esto qué es? Son gases incoloros que es un potente contribuyente al calentamiento global. Fuentes principales tenemos agricultura, digestión de ganado, vertederos y fugas de gas natural. Como efectos tenemos aumento de la temperatura global, alteración de ecosistemas y fenómenos climáticos. Como punto 3 tenemos efectos de contaminación del aire, que sería en la salud. En esta es aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, como se había mencionado en los anteriores puntos. Aquí hay mayor riesgo de cáncer de pulmón, complicaciones en niños como bajo peso al nacer y retraso en el desarrollo. En el medio ambiente, las principales, ahora sí que problemas o causas sería que ahí se forma lo que es la lluvia ácida que daña bosques y acidifica cuerpos de agua. Reducción en la productividad de cultivos, pérdida de biodiversidad. En el clima, como bien se mencionó y de hecho se puede ver, bueno, ver a simple vista no, pero sí se menciona mucho. En esto es lo que es el calentamiento global por gases de efecto invernadero, alteración de patrones climáticos. De lo del clima, pues se podría decir que esto nosotros lo hemos generado a base de que como los humos de todo de las fábricas y de lo que quemamos de basura o incluso la basura que luego nosotros mismos generamos, eso causa lo que es los gases de efecto invernadero. Como punto 4 tenemos soluciones y recomendaciones para disminuir esto de la para disminuir esto de la contaminación del aire. Como punto individual es usar transporte público, bicicletas o vehículos eléctricos. Tenemos que reducir el uso de productos que contienen limpiadores o pinturas. Apoyar fuentes de energía renovables en casa, como paneles solares, que eso ya se está viendo más para lo que es calentar el agua con la que luego puedes bañarte y así. En los gobiernos, más que nada, ellos deberían implementar políticas para reducir emisiones de vehículos e industrias, fomentar la reforestación y protección de áreas, que es lo que más se necesita para poder tener un aire más limpio. Claro, no todas las plantas así como tal ayudan,
a lo que es el aire, pero sí es importante esto ya que tenemos menos áreas verdes y más aquí en la Ciudad de México. Crear incentivos para el uso de energías renovables. Esto más que nada ahora sí se necesita ya que es con las nuevas tecnologías varios objetos electrónicos son los que dañan al momento de que se queman o algo así el aire. En la industria, en esto debemos invertir en tecnologías más limpias y eficientes. Eso sería como lo que se mencionó de que serían usar las energías renovables y no usar todo lo que sería parte de los ecosistemas, no tanto. Por ejemplo, el caucho, eso es mucho contaminante, sobre todo al momento de que se quema, es muy, muy malo para lo que es el aire que respiramos todos. También en esto se debe de monitorear y reducir emisiones e implementar procesos sostenibles en la producción, o sea, que no se produzca tanto de lo que se debería, porque hay veces en las que esa producción que sacan la tiran o que va a los basureros y todo eso y provoca que se contamine el aire debido a la exposición que tienen con los rayos del sol. Y la contaminación del aire es un desarrollo global que afecta a la salud humana, al medio ambiente y al clima. Con pequeñas acciones individuales y políticas gubernamentales efectivas, podemos trabajar juntos para reducir su impacto. El cambio empieza contigo. Respiremos un aire más limpio. Los dejo con mi compañero que les va a explicar el siguiente tema. Hola, buenas noches, soy Elliot y bueno, a mí me va a tocar lo que es el tema de métodos de control de la contaminación del aire. De antemano vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, aquí básicamente la contaminación del aire es causada por partículas y gases como el dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Afecta a la salud humana, los cultivos, los ecosistemas y acelera el cambio climático. Aquí, técnicamente una frase es que ¿sabías que se puede respirar el aire contaminado causa más de 7 millones de muertes prematuras al año según la OMS? Entonces sí estamos de alguna manera críticos en ese aspecto, ya que el humano no hace algo para poder remediarlo, sino al contrario, explota un poco más el planeta y poco a poco nos vamos acabando sus recursos. Posteriormente, los datos alarmantes en este caso son los mapas de las ciudades con niveles peligrosos de contaminación y gráficos sobre el impacto global. Un claro ejemplo fue cuando fue la pandemia, cuando literal todos estaban en casa. Sí hubo un cambio, ya no había tanto humo, tanta contaminación y cuando regresamos otra vez a la normalidad, todo fue cambiando directamente y otra vez el humo, los daños, etcétera. Posteriormente, los métodos de control vienen siendo la reducción de la fuente, en este caso el transporte, que es la promoción de vehículos eléctricos e híbridos. Aunque el híbrido sí, la desventaja es que tiene o usa más bien un motor en combustión y genera humo, no tanto como uno de gasolina al 100%, pero sí llega a afectar un poco. Aquí la solución vendría siendo un eléctrico, aunque la realidad es que en México todavía no se está preparado para esa tecnología, puesto que no hay suficientes, de alguna forma, gasolineras, pero estaciones de luz para cargar los carros, entonces todavía no es muy conveniente. El uso de combustibles limpios como el biogás y el gas natural, de eso puede ser otra opción. En el caso de la industria, ahí aplica lo que es las tecnologías limpias como hornos de bajo consumo en fábricas.
como bien sabemos, las fábricas cuando hacen procesos sacan una increíble cantidad de humo y de hecho se ve en videos, películas, etcétera, se ve hay un humo negro saliendo de los tubos, entonces ahí sí deberían de hacer un poco de cambio. Posteriormente, lo que son las políticas con los estándares Euro en Europa que limitan las emisiones vehiculares, que pueden ser en este caso más bien los reglamentos, los acuerdos internacionales para reducir gases en efecto de invernadero. Posteriormente, lo que es la eliminación de contaminantes, aquí puede ser dispositivos industriales. Aquí se divide en dos, lo que son precipitadores electrostáticos utilizados para atrapar partículas sólidas en fábricas, depuradores húmedos, dispositivos que eliminan gases como el SO2 al pasar las emisiones a través de una solución líquida. Posteriormente el control de energía, que son filtración de humos en plantas de carbón para reducir el impacto de sus emisiones. Posteriormente viene siendo las soluciones naturales, que es la reforestación, que como bien sabemos la deforestación sí actualmente está muy crítica, ya nos estamos acabando lo que es las áreas verdes y eso al contrario de por un mueble bonito no nos está beneficiando, sino al contrario, nos está afectando porque el árbol quita el CO2 y mejora lo que es la calidad del aire, y eso es lo que necesitamos actualmente, volver a hacer plantaciones para que nos ayude directamente. Aquí hay algunos ejemplos como los programas en Amazonia y el Sahel que busca reforestar millones de hectáreas. Las áreas verdes urbanas aquí son parques o jardines directamente para filtrar los contaminantes de cada ciudad. Posteriormente, ahí entra lo que son las innovaciones de las tecnologías, que puede ser la captura y almacenamiento de carbono, que es el proceso de extraer el carbón, el CO2 y almacenarlo en formaciones geológicas. Aquí los ejemplos son los proyectos de Noruega y Canadá. Los purificadores de aire a gran escala. Aquí la torre de purificación de aire en Xi'an, China, que filtra hasta 10 millones de metros cúbicos de aire diariamente. Eso, bueno, ahí yo creo que lo pusieron más que nada porque en China sí es una ciudad muy contaminada, entonces ya tuvieron que buscar una solución, lo cual los otros países tuvieron que haber seguido. Los drones para monitorearlo, en este caso es para identificar las fuentes de contaminación y medir la calidad del aire en tiempo real. Posteriormente, aquí la conclusión o resumen clave viene siendo cómo el humano no está haciendo nada para poder cambiar esta parte de la contaminación del aire, porque si las fábricas no hacen nada por cambiarlo, los carros todavía sigue habiendo mucha combustión, pero tampoco se invierte en el área para poder tener lo que son los autos eléctricos y que ahora sí sean rentables el poder tenerlos. En este caso también las soluciones naturales y las tecnológicas para eliminar los contaminantes existentes. Posteriormente lo que es la llamada de atención, que hay que sí o sí se tiene que hacer la plantación de árboles para que nos pueda ayudar mutuamente. Nosotros plantamos y ellos nos brindan oxígeno, quitando lo que es el dióxido de carbono. A final de cuentas es un dar y dar. Posteriormente lo que es la reducción de los transportes privados. Aquí directamente se refiere a lo que son los carros, pero ahí va variando. Puede ser directamente, sí puedes usar un auto propio, pero también hay que tener en cuenta que si ves que a tu carro le falta mucho o tiene mucho humo, entonces ahí es donde sí se tendría que hacer algo. ¿Por qué? En México lamentablemente se puede pagar directamente aunque tu carro esté mal, se paga y órale, está bien. Y eso es de lo que no debería de pasar. Entonces eso también deberían de ver las leyes. Me parece que sí hay una fundación directamente o una institución que sí se dedica a eso,
no recuerdo el nombre, pero eso es lo que llega a pasar en algunos verificentros en el tema de los carros. Al igual que los camiones creo que, a mi parecer, son los que contaminan más por todo el gas que tienen. Posteriormente hay que presionar a los gobiernos para políticas más estrictas, entonces ahí es donde desde ahí un punto el gobierno tiene que poner la ley, sabes que esto no se hace, esto aquello y esto aquello. Por eso México no puede ser un país de primer mundo, porque no le nace hacer las cosas bien. Ya hasta que ve que ya está muy mal, ya es donde deciden medio hacer algo. Y ya para finalizar ya es bueno, gracias por el tiempo que se está prestando y esa sería toda mi contribución.